de una manera lo habréis. Se suele decir el dicho que el hombre propone y Dios dispone, pero la verdad es que les pido disculpas porque nos cogió delante misma de nuestra casa la cola de la festividad de la presa allí en Barcelona. Y bueno, cada vez hay más gente. Y antes lo que pasaba a las 12 o a la 1, ahora pasa a las 10 de la mañana. Nosotros intentábamos avisar a la gente que todavía estaba por tarde, que diera la vuelta, que estaba bien. Las colas llegaban hasta la principal. Pero bueno, gracias al Señor que podemos estar allí y podemos abrir su palabra. Si les parece, vamos a orar para pedir su intercesión en este momento y el Señor le dé también claridad. Señor y Padre bendito, gracias porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Aún, Padre, sabiendo cómo somos nosotros, aún sabiendo, Padre, que todavía tenemos esa naturaleza, Señor, y hasta que no seamos perfeccionados por ti, Señor, será una batalla continua. Ayúdanos, Señor, te pedimos tu auxilio en esta mañana para que tú nos des, Señor, la capacidad a un servidor de hablar y de exponer lo que tú quieres, Señor, y también de escuchar, Padre, con los corazones, Señor, abiertos, y de que tú trabajes, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. No pongamos obstáculos, Señor, impedimento para la obra que es para ti, Señor, porque en un abrir y cerrar de ojos estaremos delante de tu presencia, Señor, y ahí ya será tarde, Padre. Ahí no podremos mirar, Señor, a un lado y a otro, sino, como hemos visto esta mañana, solo podremos agachar la cabeza y no podremos permanecer de pie delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esto nos motive, Señor, para que esto cambie nuestro rumbo en nuestras vidas, para que cambiemos las prioridades y sean conforme a las que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias por tu iglesia preciosa, Señor. Ayúdanos en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te pedimos estas cosas. Amén. 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 Bueno, pues con la ayuda del Señor vamos a abrir nuestras Biblias en la carta segunda de Pedro. Si recuerdan, hace ya algún tiempo comenzamos de manera general, no a hacer un estudio específico, pero sí a ver algunos detalles de la carta. Esa carta de segunda de Pedro, la cual desde un primer momento decíamos que tenía muchas dificultades porque muchos eruditos o comentaristas, y así empezábamos la última vez, pues decían que no era una carta del apóstol, sino que era una carta que no había sido escrita por él. Sin embargo, nosotros empezábamos diciendo que el autor es Simón Pedro y que había muchos refuerzos de esta idea a lo largo de la carta. ¿Se acuerdan en el capítulo 1, versículo 1? Si nos vamos allí, veremos que el apóstol se identifica y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero también alguno podría tener dudas y decir que eso podía ser un añadido. Y decíamos, en el mismo capítulo, versículo 18 y versículo 17 incluso, el apóstol va a decir: soy yo, soy Pedro, Simón Pedro. ¿Y cómo lo dice? Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y está hablando allí, en el versículo también 18, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. Ese es el 19. Y el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. Y aquí está haciendo alusión a aquel momento en el que estaba el apóstol junto con Juan y Jacobo, recuerdan, en el monte con el Señor, allí en Mateo 17. Así que está diciendo: soy yo, el apóstol Pedro. La fecha más o menos que comentábamos, y estamos haciendo un repaso muy rápido para seguir a partir del versículo 5, que es donde lo dejamos la última vez. Habíamos dicho que pues probablemente entre el año 60 y el año 70 después de Cristo en Roma. Decíamos que los destinatarios inmediatos eran los que dice el capítulo 3, versículo 1. Y si nos vamos allí, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Es decir, que ratifica que es el apóstol y que hay una primera carta. Y si nos vamos a la primera carta, el primer versículo, vemos quiénes son esos destinatarios. Primera carta
del apóstol Pedro, versículo 1, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por lo tanto, está hablando a todos aquellos que estaban expatriados en Asia Menor, o lo que es lo mismo hoy en día en Turquía. Pero si nos vamos de nuevo, y perdonen que estamos yendo de un sitio para otro, a la segunda carta, ahí no solo se va a quedar, esos son aquellas personas que iban a recibir la carta de manera inmediata, pero nosotros por alusiones podemos decir que también somos receptores de esta carta. Segunda epístola del apóstol, versículo 1 del capítulo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y nos identificamos con esta descripción que hace el apóstol en esta mañana, porque si es así, también la carta va para nosotros. Decíamos que había muchos motivos por escribir una carta. Siempre que escribimos una carta hay motivos detrás, de fondo. A veces no solo uno central y muchos otros motivos. Pues si hacemos una vista de pájaro en esta carta, vemos que hay diferentes motivos. El apóstol habla y dice, cuidado que hay falsos maestros. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 2. Falsos maestros. También va a decir en el capítulo 3 que va a venir un juicio. Y a colación de ese juicio tenemos que vivir de una manera santa, como Dios nos exige, porque vamos a ser partícipes de ese juicio. Por lo tanto, tenemos diferentes motivos en la carta, pero hay uno central, que es en el que quisiera poner la vista en esta mañana, que es el del capítulo 1, cuando nos habla de ser partícipes de una naturaleza divina y que los comentaristas dicen nuestra formación del carácter cristiano. Si tenemos en cuenta cómo nos estamos formando y desarrollando como cristianos o como creyentes, si cada año que pasa nosotros hacemos una autoevaluación y decimos, estamos igual, estamos mejor o podemos estar incluso peor. Desarrollo del carácter cristiano. Y miren, Pedro, en esta segunda carta, como nos dice el primer capítulo, los últimos versículos del 13 al 15, nos dice que ya está a punto de partir. El Señor le ha dicho que ya se va. Y entonces es una carta con especial atención a estos puntos. Y a veces parece que tiene tanta prisa por escribir esta carta, es tan importante, que no pone una salutación final, no pone una despedida específica como en la mayoría de las cartas. Es tan importante lo que va a decir, que Él dice que hay que ser diligente a la hora de cumplirlo y que Él mismo será diligente en recordarlo siempre. Así que importante es, hermanos. Y casi ya terminando este breve resumen para empezar el versículo 5, decirles que una de las formas en las que se puede dividir toda la carta y que nos viene bien recordar, hay muchas maneras y mejores, pero buscando una sencilla, es que primero tenemos en esta carta los saludos. En segundo lugar, en el capítulo 1 vamos a ver un conocimiento verdadero. Conocimiento verdadero. Capítulo 2, en contraste, conocimiento falso, que es el de los falsos maestros. Y en tercer lugar, un conocimiento necesario. Necesario para no caer en la falsa doctrina y necesario para presentarnos delante de Dios como debiéramos estar. Así que cuando nos hablen de la carta de Pedro, su segunda carta, que nos venga a la mente que primero hay unos saludos y luego hay un conocimiento verdadero, uno falso y uno necesario. Así tenemos pues esta pequeña ayuda para memorizar la carta. Pero vamos a entrar ahora con la ayuda del Señor al versículo 5. Vamos a leer el versículo 5. Bueno, vamos a leer desde el 3 y vamos a hacer énfasis a partir del 5. Versículo 3 de segunda de Pedro. Capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Así que, hermanos, como habíamos visto ya en los versículos 3 y 4, se nos muestra que Dios nos ha dado una nueva vida. Ya no somos lo que éramos antes, ahora somos diferentes.
Ahora tenemos que ser, nos dice el versículo, diligentes con esta nueva vida que tenemos. No basta con tener a un Cristo Salvador, tenemos que tener a un Cristo Señor y Él quiere trabajar en nosotros, pero nunca contra nuestra voluntad. Miren, Dios no nos hace santos en contra de nuestra voluntad, pero tampoco nos va a obligar a involucrarnos en el proceso de esa santidad. Así que es cuestión de poner toda diligencia, como dice el apóstol. Así que empieza diciendo que la base es la fe. La base es la fe. A la fe no se le añade, es decir, no viene de otra cosa, sino se le pueden añadir cosas. La base en donde nosotros vamos a empezar a poner cosas que vienen de Dios es la fe. Es decir, aquella que viene de nuestro Señor y que nosotros depositamos en Él. Todo creyente genuino parte de esta base de fe y a partir de esta base de fe irá desarrollando su carácter conforme a su maestro. Porque muchos dicen yo tengo fe. ¿Podremos desarrollar estas 7 características que vamos a ver teniendo fe en cualquier cosa? ¿Verdad que no? Tenemos que tener fe en nuestro Señor Jesucristo y ser conformes al modelo. Y la última vez lo comentábamos a modo de introducción antes de entrar, pero creo que nos facilita mucho tener una visión de estos 7 rasgos que tenemos que, de alguna manera, favorecer en nuestras vidas. Y resulta que un padre buscaba la manera de enseñarle a su hijo estos 7 rasgos. ¿Cómo entenderá mi hijo lo que es la virtud? ¿Cómo entenderá mi hijo lo que es el dominio propio? Y lo que se le ocurrió fue poner a un personaje bíblico junto a cada uno de esos rasgos para entenderlo, para asimilarlo. Y este padre le decía a su hijo, un padre buscando la manera de explicarlo decía, o solía leérselo de esta manera, hijo mío, debes añadir a tu fe la virtud de David, la valentía a esa virtud, el conocimiento de Salomón y al conocimiento de Salomón la paciencia de Job. A la paciencia de Job la piedad de Daniel y a la piedad de Daniel el afecto fraternal de Jonatán y al afecto fraternal de Jonatán el amor del apóstol Juan. Ahora sí, vemos quizás a mí me ayuda mucho teniendo una persona que ejemplifica un poco estas virtudes. Pero aun teniendo a estas personas como referentes, todos estamos llamados a que esto crezca en nuestras vidas. De tal manera que nosotros no podemos decir, esto no me toca a mí. Hay cosas que sí y cosas que no. Yo tengo más facilidades para el dominio propio, pero no tengo facilidades para el amor o para el afecto fraternal. Esto es para todos, porque es algo que el Señor nos pone a nosotros, no depende de nuestra fuerza. Y miren otra ilustración que nos sirve para entender esto. Imaginemos que una vez que hemos sido salvos cada uno de nosotros por gracia, por medio del Señor Jesús, se nos diera un puñado de semillas que ya están plantadas en un terreno. Supóngase el terreno de nuestro corazón. Y ya hay 7 semillas, en este caso en nuestro texto, 7 rasgos, 7 semillas. Hay más, pero hay 7 semillas plantadas a cada uno de nosotros. Y la instrucción que nos da el Señor es de cuidar con esmero, con diligencia, cada una de estas 7 semillas, que al germinar comenzarán a crecer. Y se va a esperar que den fruto, ¿verdad? Porque qué mal tener este tipo de plantas y que no tuvieran fruto en nuestras vidas. Y miren, estas 7 plantas en cada uno de nosotros requieren de un cuidado. Y se van a llamar así: virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. No se preocupen que la semilla la da Dios. No tenemos que ir a comprarla a ningún sitio. Pero voy más allá, no se preocupen que el abono también proviene de Dios. El agua proviene de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es cuidarla, regarla, darle el valor. A nosotros nos toca podar. ¿Cuántas ramas feas? ¿Cuántas ramas crecen? Nos toca podar todas esas cosas. Y al final terminará produciendo frutos si hacemos esto. Pero puede haber un fruto agradable o desagradable. No sé si alguna vez se han comido un fruto que parecía una cosa y era otra.
Y cuando nos la echamos a la boca, la escupimos, porque no sabe, porque está mala, porque está enferma. Pues miren, nosotros tristemente también, y decía un comentarista que en nuestra vida cristiana no estamos neutros, no estamos en cero, no estoy parado y congelado, o estoy produciendo buen fruto, o estoy produciendo malos frutos. Y eso es importante, porque a veces estamos estancados en esa idea que nos da seguridad de yo no estoy peor, tampoco estoy mejor. Pero o estamos acercándonos al Señor o nos estamos alejando. Siempre estamos cultivando, unas para bien y otras para mal. En relación a nuestras 7 plantas en esta ilustración, podemos estar dando frutos de alabanza, frutos de honra o por el contrario de deshonra a Dios. Podemos estar dando frutos de conocimiento o de ceguera. Podemos estar dando el bello fruto del dominio propio o lo estamos sustituyendo por el de la licencia libertina del yo. Otra de las plantas, en vez de perseverancia en el bien, perseverancia en el mal. Quizás en vez de piedad, impiedad. En lugar del fruto de la amistad fraternal, el fruto del desagrado hacia los hijos de Dios. En lugar de un fruto de amor sincero, un fruto ausente de amor, ausente, o quizás de amor interesado. Por eso digo que esta carta es muy actual. Esta carta también es para nosotros. Pues vamos a entrar con la ayuda del Señor hasta donde nos dé tiempo en estos 7 rasgos en los cuales dice que tenemos que poner toda diligencia y dirá después que nuestra entrada en el reino de los cielos, porque esto no es por salvación, esto hay que aclararlo, esto no es para salvación, las obras que hagamos no son para salvación, esto es la manera en la que entremos al reino. ¿De qué manera vamos a entrar al reino? ¿Podemos entrar? Yo pienso que entraremos siempre con algo de vergüenza a nivel personal, pero podemos entrar con mucha más vergüenza, viendo las facilidades que el Señor nos da para obrar y no haberlas aprovechado. El primer rasgo que nos dice el versículo 5 es la virtud. Y la virtud tiene muchas significaciones. Pero aquí en el original la palabra nos habla de excelencia. Buscar la excelencia, no lo mediocre. Y miren que vivimos en una cultura en la que con lo justo nos vale. Con lo justo llego y no me tengo que esforzar más. Pero aquí nos está diciendo el apóstol que a la fe hay que añadirle lo excelente. Dar el todo por el todo. Y me acuerdo del hermano Pereira cuando decía que él prefería en las conferencias hace poco llegar a mayor, como decía él, gastado que oxidado. Yo prefiero llegar a mayor gastado que oxidado. Y se me quedaba, ¿verdad? La excelencia para el Señor. ¿En qué sentido? Filipenses, vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 8. Aquí no es Pedro, pero sí es Pablo quien nos habla acerca de esta excelencia. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, esto es buscar la excelencia. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y dice ahora, si hay virtud, y esa es la palabra del original, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y dice que es lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que la virtud es buscar esto con excelencia, por delante de todas las cosas. Pablo incluso dice junto a la alabanza, lo que es digno de ser alabado, por los hombres y las mujeres, no, por Dios, lo que es verdadero. Y miren, esto es lo que tenemos que poner nosotros en primer lugar en nuestra vida si queremos agradar a Dios. Dar todo para nuestro Dios que lo ha dado todo por nosotros. Un Dios que no ha escatimado nada, no merece que nosotros escatimemos algo, lo que sea, lo que más valor tengamos en nuestro corazón. Y cada uno sabe los tesoros que guarda en su corazón, pues el Señor merece estar por encima de esos tesoros. Hablamos de virtud como algo moral, algo bondadoso, algo de un valor que caracteriza a la persona.
Y hay un ejemplo de virtud en este sentido en Éxodo capítulo 18. Vamos a buscar Éxodo capítulo 18, versículo 21. Un ejemplo real, aunque sea en el Antiguo Testamento, y allí encontramos una figura de Moisés que está sobrecargado. Moisés está que no puede responder a todo el pueblo. Horas y horas y horas el pueblo se acercaba a Moisés y le decían todos los asuntos. Y el suegro de Moisés le va a decir que esa no es la manera, pero necesitaba que alguien de fuera se lo dijera. Éxodo 18, versículo 21 y versículo también 25. Ahí hablamos, como les hemos dicho, del suegro de Moisés que acaba de ver cómo todo el pueblo se acerca a él para pedirle consejo y se pasaba largas horas. Y su suegro le dice o le invita a que no lo haga de esta manera, sino que busque consejeros. Y miren qué tenían que tener estos consejeros. Versículo 21 de Éxodo 18. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Y mira quiénes son los varones de virtud. Temerosos de Dios, varones de verdad, que ya dijimos antes que tenía que estar relacionado la verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. La misma idea en el versículo 25. Así que excelencia moral, personas de confianza, de verdad, de bondad, transparente. Personas de temple, también dice el original, que tengan templanza frente al mundo hostil y lo que nos rodea. Y la pregunta sería, hermanos, ¿hemos añadido a nuestra fe virtud, excelencia, templanza? Tenemos que reflexionar acerca de esto y evaluarnos. Muchas veces también cuando hablamos a los demás, no sé si les ha pasado, que queremos hablar del Evangelio a alguien y no sabemos cómo empezar y empezamos a hablarles de cómo nos conocimos nosotros al Señor, de quiénes somos nosotros para el Señor, de quiénes somos nosotros en nuestra familia que ama al Señor. Si se dan cuenta, nosotros y nuestras virtudes. Pero cuando hablamos acerca del Señor, la palabra nos dice, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, ¿qué es lo que tenemos que decir cuando hablamos a los demás del Señor? Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay que anunciar a las personas las virtudes que tiene Cristo, el cual nos ha llamado, no nuestras virtudes, nosotros no somos nada. Es Cristo quien ha hecho toda la obra y es lo que debemos anunciar. Y Él es nuestro modelo y tenemos que añadir la virtud a nuestras vidas en este sentido. Ahora bien, dice también el versículo 5 de segunda de Pedro, nuestro versículo, capítulo 1, que a esta virtud se le tiene que añadir conocimiento. Y también, al igual que virtud, hay muchas palabras que se refieren a conocimiento. Hay muchos tipos de conocimiento. Aquí estamos hablando de saber, sentir, tener, entender. Y muy importante, tener. Comprender, llegar a conocer lo profundo de las cosas de Dios, espirituales. Y miren, es el mismo concepto que viene desde el Antiguo Testamento, no ha variado mucho. Es un reconocimiento obediente. Y miren qué curioso es este concepto que incluye la obligación no solo de reconocerlo, sino de obedecerlo. Por lo tanto, cada cosa que yo aprenda del Señor, de la manera que el Señor me la ha dado, estoy obligado a ponerla en práctica delante del Señor. Con razón, algunos decían que no querían conocer mucho del Señor porque les iba a obligar a vivir una vida conforme al conocimiento que el Señor les ha dado. Pero verdad que, como dice más adelante el texto, tendrían muy pocas miras si ven las cosas de esta manera. Porque conocer al Señor es conocer a aquel que ha dado a su Hijo por nosotros y que busca lo mejor de nosotros y que nos libra de la condenación eterna. Lo que conocemos del Señor tiene que llevarnos a reconocerlo de manera obediente. No es algo fijo, es un don de la gracia de Dios.
Dice 1 Corintios, capítulo 1, versículos 4 y 5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Capítulo 8 de 2 Corintios, versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Siempre va implícito lo práctico en el conocimiento del Señor, nunca la teoría. Y el punto central no es el aprendizaje por amor a aprender. También en nuestra cultura está esa idea de que me gusta aprender y le damos un valor que no se puede cuantificar a las personas que les gusta aprender y adquirir conocimientos. Pero el Señor dice en su palabra que es para edificación. Ese es el punto central del conocimiento bíblico. Romanos capítulo 15. Vamos a ver Romanos capítulo 15, versículo 14. El conocimiento, decíamos también una vez pasada haciendo una introducción, no es para guardarlo en una biblioteca. No es para guardarlo y almacenarlo, es para llevarlo a la práctica. Romanos 15, versículo 14. Y este contexto, hermano, siempre me ha gustado este versículo porque cuando era pequeño, a nivel de anécdota, me lo enseñaron en la escuela dominical o quizás en la reunión de jóvenes, no recuerdo muy bien, pero el contexto en el que me lo enseñaron es que tengamos mucho cuidado, y todavía me acuerdo, y mucha prudencia, cuando le vamos a decir algo a alguien. Cuando vamos a hablar con alguien, que tengamos en cuenta cierto contexto. Y aquí el apóstol, en este caso Pablo, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Así que siempre asimilé esta advertencia de tener cuidado, de tener bondad por encima de todas las cosas y de tener el conocimiento bíblico práctico, que es la misma palabra que nos aparece en el texto, cuando vayamos a hablar con alguien, sea quien sea, pero llenos de bondad y de todo conocimiento. Porque somos muy dados, hermanos, y yo el primero, a hablar sin bondad y sin conocimiento, y no solo bíblico. Así que, hermanos, llenos del conocimiento, dice la palabra. Sin embargo, si nos vamos al texto y volvemos al texto de Segunda de Pedro, ¿se acuerdan que el capítulo 2, y lo hemos titulado así, todas las partes, conocimiento verdadero, conocimiento falso, conocimiento necesario, también puede hacer énfasis en que hay un conocimiento falso? Y por lo tanto también el apóstol puede estar diciendo, cuidado que hay un conocimiento falso y tenemos que centrarnos en el verdadero y separar el falso de el verdadero. Así que también en ese sentido es el conocimiento que nos está invitando el apóstol a que tengamos en cuenta, el que exige poner codos, no solo las personas que tienen que exponer la palabra, sino nosotros. ¿O acaso no nos ha pasado alguna vez presentarnos delante de alguien y querer hablarles del Evangelio y que nos hagan una pregunta no tan difícil y que no sepamos responder? Y a toro pasado decir, no estoy preparado. Pues creo que esto es una labor de todos. Y no solo de aquellas personas que estudian la palabra porque tienen un ministerio, sino que todos deberíamos tener la convicción, ¿verdad? Como es la definición de fe en la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 1. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no vemos, la convicción. La certeza de... ¿Se la saben la definición? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de... La convicción, hermanos. ¿Estamos convencidos de lo que nosotros vivimos? ¿Estamos convencidos de por qué estamos hoy aquí? Aunque no lo veamos del todo. Pedro ya se iba ya para encontrarse con su Señor. Y tengamos la visión de ese Pedro ya anciano en Roma, que dice, voy a escribir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y ya me voy. El conocimiento. Pero ahora dice, versículo 6 de nuestro texto, vamos a segunda de Pedro.
que hay que añadirle al conocimiento dominio propio. Versículo 6, al conocimiento dominio propio. Y dominio propio aquí nos habla de continencia, control, persona dueña de sí mismo, fuerte, bien controlada en todos los sentidos. La moderación, hermanos, debe controlar nuestra vida en todos los aspectos, en la utilización de los bienes materiales, en la manera de tomarnos la comida, en la manera de tomarnos la bebida y otros apetitos. No debiéramos actuar como el mundo, muchas veces desordenadamente. Moderación. Dice Efesios 5, capítulo 5, perdón, versículos 15 al 19. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Diligencia, dice, ¿verdad? Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Entendidos de qué? ¿Entendidos de lo que me pide la cultura en la que vivo ahora? ¿Entendido de las necesidades materiales que hay a mi alrededor para buscar una oferta de emprendeduría? ¿Entendidos para crear un canal de YouTube y ser un streamer? ¿En qué tengo que depositar esas capacidades? ¿Entendidos para aprovechar la crisis, quizás inmobiliaria? No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor para tu vida y para mi vida. Si no estás teniendo en cuenta eso, eres insensato o soy insensato. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y esta parte también parece que nos alejamos un poco y que les toca a otros, quizás aquellos que están relacionados con la música. Hablando entre vosotros, ¿a quién iba la carta destinada? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La templanza, decíamos, es el dominio propio también. Es otro de los términos que se aproxima. Y miren, ¿saben quién tuvo templanza en un momento difícil y también es un ejemplo de lo que estamos hablando, de tener un dominio propio asombroso? Vámonos a Génesis capítulo 43 y vamos a hablar de un personaje muy conocido y que tuvo mucha templanza en un momento muy difícil. Génesis 43, versículo 31. Y recordemos el contexto, y estamos hablando de José, cuando después de todas las peripecias le pide a su familia, que ellos no saben todavía que él es José, que traigan a Benjamín y lo que ha costado que venga Benjamín. Y claro, cuando José ve a su hermano, las emociones surgen y flotan, porque él es un hermano que no tuvo nada de culpa en lo que a él le pasó. Entonces sentiría de otra manera totalmente diferente. Versículo 31 de Génesis 43. Y justamente antes de este acto, José ha salido a llorar. Se recompone y vuelve otra vez, donde estaban sus hermanos, incluido Benjamín. Dice el versículo 31, y lavó su rostro y salió. Y esta es la palabra del original, se contuvo. Tuvo dominio propio, tuvo templanza. Se contuvo y dijo, poned pan. Esa es la palabra que se utiliza también en el original. Y ahí José, no solo en ese momento, sino en muchos momentos se contuvo y tuvo templanza y tuvo dominio propio. Y miren que yo no sé si hay muchos casos en la Biblia donde las emociones tiren tanto como en este momento. Pero nosotros también somos llamados a no dejarnos llevar por las emociones. Y es muy sencillo dejarnos llevar por las emociones. Y es muy fácil. Porque tengo la razón. Porque tengo la razón y tú no la tienes.
Y entonces tomo una decisión impulsiva y no es la decisión conforme a la virtud, al conocimiento, al dominio propio, sino la que yo quiero tomar. Y ahí estoy dando fruto, pero igual no es el fruto que hablábamos antes de Dios, sino el fruto que Dios no quiere. Entonces, hermanos, tengamos cuidado antes de tomar decisiones, tengamos cuidado cuando no tenemos dominio propio o no estamos ejerciéndolo en una situación. Y sabemos cuando estamos vulnerables muchas veces. Pidámosle al Señor ayuda en esos momentos. Él nos da todo esto. Como decíamos antes, Él da el abono, Él da el agua. Nosotros nos encargamos de regar y podar, pero es suya la obra por medio del Espíritu. Firmeza también nos dice que es el dominio propio. Tener firmeza en momentos difíciles. Pero miren una cosa, lo hablábamos ahora. Nosotros somos lo que somos. Somos muy débiles y no tenemos poder para hacer estas cosas, pero el poder, y eso es lo que nos tiene que dar tranquilidad en esta mañana y lo que nos tiene que dar sosiego a nuestras almas, sea cual sea la situación en la que estamos ahora mismo pasando, viviendo, es que el poder es de Dios y Dios está en nosotros. Y dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos de barro. Parafraseando a Pablo, ¿qué nos toca a nosotros, hermanos? Dice, avivemos ese fuego, como le decía a Timoteo. Aviva ese fuego del don que hay en ti. Y en esta mañana nosotros tenemos que avivar. Si hablábamos antes de regar y de podar, también tenemos que avivar el fuego que Dios ha puesto en nosotros. No lo descuidemos, porque también si dejamos de avivarlo pasa lo mismo que con la planta que descuidamos. Dios nos llama a ti y a mí a una vida de dominio propio y tiene que estar incluida la disciplina y la templanza. Alguien definía el dominio propio como el poder controlador de la voluntad bajo la operación del Espíritu de Dios. Disciplina, hermanos, y por concretar algunas cosas, porque siempre es bueno materializar las ideas, porque a veces nos cuesta, a mí por lo menos, llevar esto a la práctica en el día a día. Entonces, si tengo que tener disciplina, si tengo que tener templanza, pues será a la hora de dedicar tiempo a mi Señor en oración. Será a la hora de ver si dedico el tiempo al estudio bíblico también, personal. ¿Cómo utilizo el tiempo que Dios me ha dado? ¿Cómo utilizo el tiempo en todo lo relacionado con la vida de sacrificio que el Señor me pide? Porque el Señor nos pide vidas de sacrificio. El Señor nos dice que tomemos la cruz. No podemos vivir vidas individuales o aisladas, como algunos dicen. Seguramente lo han escuchado alguna vez, ¿verdad? Yo soy creyente, yo soy cristiano, pero a mi manera. Y no necesito ir a la iglesia. Pero eso no se encuentra en la Biblia. Eso es un cristianismo de esa persona. Y Pablo ejercía este dominio propio, como ejemplo, antes de pasar al siguiente, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 26. Miren lo que hacía Pablo. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera golpeo, no como quien golpea al aire, sino que trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo proclamado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Y subrayamos, trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo proclamado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Esto también es una llamada de advertencia a todos los que hablamos, quizás desde un púlpito o desde cualquier otro sitio, porque es muy fácil hablar de ética cristiana, de qué tenemos que hacer, de cómo tenemos que hacer las cosas, pero Pablo mismo dice que él se sacrificaba y tenía en cuenta que no podía ser menos de lo que pedía a los demás, tenía que ser ejemplo, imitadores de mí, dice él, así como yo de Cristo. Hermanos, la vida de sacrificio es real en el Señor. No tengamos miedo de sacrificar cosas por el Señor. No nos acomodemos a este mundo. Cuando era pequeño recuerdo que venían los misioneros y seguramente las personas que tengan más edad que yo lo recuerdan mucho mejor. Y esos hermanos misioneros dejaban sus trabajos, buenos trabajos, cogían a su familia, tuvieran niños, pequeños o grandes, y se iban a la obra del Señor, sin un sueldo garantizado por parte de nadie. A día de hoy me pregunto, ¿en las iglesias pensaríamos que esto es una conducta irresponsable?
porque entonces no va bien la cosa. Estos hermanos fueron utilizados por Dios para que iglesias como esta estén hoy abiertas. Trato severamente a mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo proclamado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. ¿Por qué ser disciplinados? Solo hay que salir fuera. Solo hay que salir fuera de estas paredes. Solo hay que encender la tele. Solo hay que navegar por las redes sociales para saber por qué hay que ser disciplinado. No hace falta. Y muchos ateos hasta nos darían la razón. Nos da tiempo de entrar con la ayuda del Señor al cuarto rasgo o característica. La paciencia. Volvemos al texto en segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 6. Nos dice: al conocimiento añadid dominio propio, al dominio propio paciencia. Pues como hasta ahora también hay muchas palabras para hablar de paciencia y hay muchos tipos de paciencia. Concretamente aquí, en el original, y perdonen que no las pronuncie, pero seguramente me equivocaría, pero el original habla de resistencia y de aguante en las pruebas. No se habla específicamente de la paciencia unos con otros, que de manera colateral también podría ser, pero de la situación que yo tengo, que yo conozco delante del Señor y que el Señor me está probando por medio de esa prueba. De esa es la que se está hablando. Tampoco está hablando de la paciencia que tiene Dios con nosotros y con el mundo. Eso es otro tipo de paciencia. Porque esa paciencia es arrepentimiento realmente. Es decir, es bondad de Dios y misericordia para que la gente se arrepienta. Pero esta paciencia habla de la paciencia de aguante y resistencia, constancia, perseverancia, aún en la prueba más dura que el Señor me ha puesto y que yo no entiendo. Esa es la prueba de la que nos está diciendo el apóstol que tenemos que hacer crecer la planta. ¿Por qué sufro? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué yo y no otro? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué nadie comprende esta situación que yo vivo? Hermanos, esto nos pasa a todos, antes o después. Y la vida cristiana es así y tenemos que pasar por ahí. Porque el Señor, dice la palabra, nos va moldeando a través de esas circunstancias. Y gracias a esas circunstancias nosotros crecemos y maduramos. A nosotros nos toca ser perseverantes y mantener la fidelidad. No es una resignación. No sé si recuerdan, cuando yo era niño, en el contexto de otras religiones, pues veía muchas personas devotas, pero no tenían esperanza, no tenían gozo, no tenían esta serie de rasgos, sino tenían simplemente la necesidad de asimilar las cosas y hacerlas y cumplirlas, porque no tocaba otra, porque es lo que había que hacer. Había de resignarse. Resignación. Pero el creyente no tiene que ser una persona resignada. El Señor nos ha dicho que en estas situaciones de prueba nosotros vamos a salir fortalecidos. Nosotros vamos a pasar por ahí para salir más santificados. No nos tenemos que resignar como si esto fuera el azar de la vida, como si esto fuera una cosa caprichosa. El Señor tiene un propósito en nuestra vida, aún de aquellas cosas que no entendemos. Y tenemos que verlas como el Señor obrando en nosotros. Y el Señor nos dice: sigue regando, sigue podando, pero permanece. Y esta paciencia, hermanos, también se tiene que ver, aunque no sea la palabra específica en el texto, los unos con los otros. También tenemos que ser pacientes y tener cuidado con el detalle, cómo nos hablamos, cómo nos priorizamos. A veces tenemos tristeza en nuestros corazones porque vemos lazos de unión entre personas que no son de la iglesia y tenemos unos lazos fuertes de unión con personas del mundo, más que con los hermanos y hermanas en la iglesia. Y buscamos esa compañía y agendamos la cita porque quiero estar con esta persona, con esa persona que tan bien me hace o que tan bien me siento con ella. Pero no nos dará tiempo ahora, pero hay otro requisito dentro de esos 7 que pone afecto fraternal. Y hay que también regarlo.
Y no es fácil. ¿Saben por qué no es fácil? Porque con la persona que yo quiero verme mañana por la tarde, somos muy afines. Le hablo de cualquier cosa y parece que somos almas gemelas. Pero me cuesta tanto hablar con mi hermano o mi hermana tan diferente a mí, que apenas tenemos nada en común. Pero eso es la vida de la iglesia. Esa es la vida de la iglesia. Lo que nos une a cada uno de nosotros es que somos hijos de Dios, que hemos sido lavados por el Señor Jesús. Pero Él nos da la capacidad de poder pasar estas barreras humanas. Y tenemos que invertir, hermanos, en esto. La paciencia, la paciencia. Hay tanto que decir, hermanos, de la paciencia. El amor es paciente. La vida nos enseña a ser cada vez más pacientes. Y eso lo podemos ver cualquiera, incluso una persona que no conoce a Dios, cuando tiene 12 años, cuando tiene 20, 30, 40, seguramente si llega a los 70, 80 tendrá otra forma de ver las cosas con más paciencia, aún no teniendo a Dios en su corazón. La vida también nos enseña a ver las cosas de otra manera. Esos padres que crían a sus hijos con prisa porque no hay tiempo, y esos abuelos tan necesarios que Dios ha puesto, que dan otra óptica, otra mirada, otra pausa a la vida tan ajetreada que llevamos. El Señor lo ha hecho con inteligencia, todas las cosas. La paciencia, soportando pacientemente la persecución y la adversidad. Y también esto parece que a nosotros no nos toca. Lo leemos y pensamos, o por lo menos un servidor, en Asia, en África y quizás en algunos países latinoamericanos. Pero llegará de una manera más agresiva que ahora. Llegará la persecución, llegará la adversidad. Llegará, no sé si a nosotros o a nuestros hijos, pero llegará. Porque está escrito. Y entonces el apóstol dice que se nos tiene que recordar esto constantemente, porque a veces se queda como en un futuro utópico algo que podría pasar. Pero hermanos, llegará la persecución y la adversidad, como en otros sitios. ¿Qué está pasando en otros sitios ahora mismo? Que no pueden tener locales, que las propiedades son quemadas, que las personas son secuestradas, mutiladas, asesinadas. Eso está pasando con hermanos y hermanas nuestros, en otro lugar ahora mismo. Y nosotros oramos por ellas, pero tenemos que tener en nuestra cabeza que eso puede pasar aquí. Así que la vida cristiana hay que afrontarla con persistencia. No es suficiente comenzar la vida cristiana como se suele decir, pues con mucho afán, con muchas ganas, con mucha ilusión, con el tanque lleno, porque tengo los bolsillos llenos, porque me va todo bien. Aunque algunos prediquen eso, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es cuando pasa ese momento, cuando pasa el momento de triunfo, de gozo, pero el gozo humano, digamos, ¿no? De sensación de algo diferente. Y empieza la vida cristiana de verdad, como pasa con todas las cosas, cuando nos vemos, cuando nos saludamos, cuando esperamos o tenemos expectativas unos de otros y vemos nuestros fallos. Y yo pensaba que era, y yo pensaba que no era. Somos imperfectos, hermanos, y no dejaremos de serlo hasta que venga el Señor. Pero no por ello no debemos de dejar estas cosas. No debemos dejar de hacer estas cosas. El Señor nos da la fuerza y el Señor por su Espíritu nos une y Él está en medio nuestro. En la rutina diaria, en esas tareas desagradables, en esas circunstancias frustrantes, en ese dolor incluso amargo, en esos planes hechos añicos, la paciencia ahí es el arte de soportar y persistir frente a todo lo que parece ir en contra de nosotros. Y eso lo da el Señor. Así que damos gracias al Señor en esta mañana, porque todas estas cosas no dependen de nosotros, si no sería un fracaso. Todas estas cosas dependen del Señor. Y tenemos ese cultivo en nuestro corazón que el Señor quiere que crezca y que dé buenos frutos. Así que en esta mañana el consuelo que tenemos del Señor y el ánimo que nos da la palabra es reguemos y abonemos por medio del amor fraternal, por medio del amor ágape que veremos más adelante, los unos con los otros, pero sobre todo del amor que Dios nos da y de la palabra, que es la que nos hace crecer y madurar, y la oración. Pues que el Señor bendiga en esta mañana su palabra. Amén.